Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar continuidad a nuestro cursado 2025 y vamos a hablar hoy de algunas medidas resumen que vamos a utilizar en la mayoría de las clases que vienen también, ¿sí? O sea, esto es lo que cierra lo que venimos hablando hasta ahora de la parte de estadística descriptiva. Hasta ahora, ¿qué hicimos dentro de estadística descriptiva? Bueno, fuimos viendo cómo debíamos obtener una muestra, ya hicimos la distinción de por qué era conveniente hacer muestras en vez de censos, ¿sí? Vimos los métodos de muestreo para obtener esas muestras de manera adecuada, vimos que una de las maneras más favorables a la hora de mostrarle a la gente los resultados de nuestros estudios es presentar tablas o gráficos, pero lo que vamos a ver hoy son algunos valores que pueden calcularse, ¿sí? Que nos van a permitir caracterizar a las poblaciones. Algunos de ellos a ustedes les van a sonar porque seguramente los habrán calculado por ahí sin saber bien en la utilidad que iban a tener hoy en bioestadística, pero este, hoy le vamos a dar un poco más de formalidad a algunos y van a conocer muchos nuevos. En general, existen en las poblaciones, son constantes poblacionales que se denominan parámetros y la única manera de obtenerlos a partir de las poblaciones es realizando censos. Como en general nosotros no vamos a realizar censos, sino que vamos a tomar muestras a partir de esas poblaciones, lo que vamos a calcular son estadígrafos o estimadores muestrales, ¿sí? Que nos van a servir para este, conocer, para caracterizar a los verdaderos parámetros que en general van a ser desconocidos para nosotros porque no vamos a hacer censos. Y esto simplemente se los mostramos para que ustedes vean cómo los presenta Infostat. Infostat lo presenta como medidas resumen. Recuerden ustedes, ya en los prácticos ya vieron cómo se calculan tablas de frecuencias o cómo se hacen gráficos, ¿sí? En la otra solapa, pero dentro de estadísticas Infostat lo presenta como medidas resumen, es decir, son medidas que nos permiten caracterizar a las poblaciones a partir de sus muestras, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la, la tabla de Excel que se armó con los datos que ustedes nos pasaron, ¿sí? Y así como era imposible analizar esta información y la resumíamos de una manera interesante en gráficos o en tablas en serie de frecuencia, en serie simple o en serie de frecuencia, ahora vamos a ver algunas medidas resumen que nos van a ayudar a conocer esa información. Entonces vamos a ver distintos tipos de medidas, de tendencia central, de posición, de variabilidad, de simetría, y cada una sirve para caracterizar algunas cuestiones particulares de la población. En algunos textos van a encontrar que las de tendencia central y de posición son consideradas sinónimos, para nosotros no, pero van a ver que algunas están en ambos lugares. Entonces, ¿cuál es la más importante? Y esta seguro que alguna vez la calcularon, la media aritmética o promedio, ¿sí? ¿Y cuándo calcularon? Y bueno, cuando en alguna asignatura en la escuela secundaria o en ICB les decían, bueno, para poder aprobar o promocionar tienen que tener 7 de promedio. ¿Cómo calculaban ese 7 de promedio? Y bueno, aplicando algo que aquí le vamos a dar un poquito más de formalidad, dijimos, una fórmula, ¿sí? Dos fórmulas que son similares en realidad, donde, fíjense que aquí aparece una letra griega, mu, y acá la X con un sombrerito. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una es obtenida para la población, es decir, si hacemos un censo, vamos a sumar todas las observaciones desde la primera hasta el último elemento de la población y vamos a dividir por el tamaño de la población. Si tenemos una muestra de pocos elementos, 10, 20, 30 elementos, sumaremos desde el primero hasta el último y dividiremos por el tamaño de esa muestra. En resumen, y esto lo van a encontrar así seguramente en los libros que son un poco más formales desde el punto de vista matemática, hablamos de la sumatoria de n elementos dividido el total, ¿sí? Y en el caso de la muestra, lo que cambia principalmente es que aparece la n minúscula reemplazando el tamaño de la población. ¿Quién no calculó el promedio de los parciales? Se sacó un 6, un 8, un 7, un 5, un 9, sumó todo y dividió por la cantidad de parciales. Bueno, así vamos a calcular también la media en bioestadística. Algunas propiedades de la media aritmética, y ahora las vamos a ver, y van a ver por qué tiene utilidad entender esto. La primera propiedad, la suma de los desvíos calculados desde el conjunto de las observaciones con respecto a la media es igual a cero. Es decir, si tenemos una media o promedio, ¿sí? Hay valores que son iguales, otros son superiores, otros son inferiores a esa media. Bueno,
Algunos van a dar desvíos positivos, otros negativos. Cuando sumemos todos esos desvíos, la suma tiene que dar cero. Esa es una propiedad de la media. Y esto, que por ahí no se va a entender ahora, pero después vamos a ver la utilidad que tiene, la suma de los desvíos de la media elevados al cuadrado, ¿sí? Es menor o igual a cualquiera suma de desvíos al cuadrado de otro valor que podamos utilizar para caracterizar a la población, de cualquier otra medida de tendencia central. Ahora vamos a ver algunas más, ¿sí? Pero ninguna reemplaza la media y en general por eso es la que todos conocen, la más utilizada, aunque hasta ahora tal vez no sabían la importancia que tenía en bioestadística. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de datos numerados del XI1 hasta el 10, ¿sí? Datos de peso de varones, van variando los pesos, obviamente es una variable aleatoria. La sumatoria total, 760 kilogramos, dividimos por 10 ese valor y nos da un promedio de 76 kilogramos. ¿En qué unidad se va a expresar la media? En la misma que las observaciones, en kilogramos. Aquí este, no lo ponemos básicamente porque en general todos lo entendemos fácilmente. ¿Qué pasa cuando tenemos los desvíos? ¿Sí? ¿Cómo calculamos los desvíos? Y simplemente restándole a cada observación la media. Obviamente los valores menores a la media me van a dar desvíos negativos, los mayores a la media me van a dar desvíos positivos, los que coincidan, recuerden que una variable cuantitativa continua en realidad no deberían coincidir tan fácilmente los valores. Aquí tenemos una balanza que pesa solo hasta el kilo, entonces, bueno, ahí sí van a coincidir muchos, pero si midiéramos al gramo, al miligramo o al nanogramo, sería muy difícil encontrar dos personas que pesen lo mismo, ¿sí? Pero bueno, en este caso los tenemos, el desvío de esta persona es cero con respecto a la media, y la suma de todos estos valores, de los positivos y negativos que se fueron generando, también da cero, ¿sí? Esa era una de las propiedades de la media. ¿Y qué pasa cuando calculamos los desvíos al cuadrado? Bueno, los desvíos al cuadrado simplemente vamos elevando al cuadrado los valores, ¿sí? Y fíjense que, ¿para qué hacemos esto? Y la estrategia es hacer todos los números positivos, porque cualquier número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo por la regla de los signos en la multiplicación, y de esa manera obtenemos un valor al que vamos a denominar suma de cuadrados. Esa suma de cuadrados, que siempre es positiva, es la que después vamos a utilizar en algunos cálculos importantes más adelante. ¿Cuántas medias existen? En realidad, todos ustedes seguramente conocen la media aritmética, ¿sí? O promedio aritmético. Es la que más vamos a usar, pero existen otras medias, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar frecuentemente la media promedio aritmético y también le vamos a enseñar la media promedio ponderado. Pero si ustedes buscan a la hora de estudiar o leen el libro, se van a encontrar con que hay otras medias, ¿sí? Promedio armónico, promedio geométrico, con transformación en logaritmo. Y nosotros no es que no consideremos que sean importantes, pero se aplican en casos que no son los usuales para las variables más tradicionales como las que trabajamos nosotros, entonces no lo vamos a desarrollar, pero se lo pueden encontrar cuando estudien. ¿Cuáles son las fórmulas? La fórmula de la media aritmética ya la vimos. Aquí tenemos la fórmula de la media ponderada, ¿sí? Fíjense, sumatoria de xi por fi. ¿Qué era esto? Esto eran las filas, algunos de los elementos que teníamos en las tablas de frecuencia. Esta media se utiliza cuando trabajamos con tablas de frecuencia. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La media geométrica, fíjense, es la raíz, puede ser cuadrada, cúbica, cuarta o a la raíz que sea, dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos. Y no estamos sumando para luego dividir, sino que estamos multiplicando para luego aplicar raíz, ¿sí? Esta es la media armónica, también es una fórmula más complicada, o sea, nosotros no nos vamos a detener en estos casos, pero si alguna vez les llega a tocar trabajar con alguna variable que a la hora de trabajar requiere este tipo de cálculo de estas medias y bueno, tendrán que ponerse a leer un poquito. Nosotros vamos a trabajar principalmente con la media o promedio aritmético y le vamos a enseñar a calcular la media ponderada porque no es demasiado diferente y se puede calcular a partir de las tablas, que es algo que ya vimos cómo se construye. ¿Mm? Por ejemplo, si yo tenía una muestra de 16 observaciones y armé esta tabla de frecuencias en serie de frecuencias. Y me piden que calcule la media. Bueno, no puedo calcular la media aritmética como tal,
porque no tengo ya los valores de las 16 observaciones de manera individualizada. Entonces, no hay forma de que yo sume esos 16 valores para luego dividir por 16 y calcular la media aritmética. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tengo? Tengo las filas, que cada una tiene su intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta, relativa, porcentajes, y luego la parte que corresponde a los valores acumulados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta era la fórmula de la media ponderada. ¿Qué es lo que necesito? Una nueva columna en la cual voy a multiplicar XI por FI. XI, ¿qué sería? Y bueno, serían las observaciones, en el caso de las tablas en serie simple, estaría acá la columna de observaciones, o reemplazaría a los intervalos, o en el caso de una tabla en serie de frecuencias, vamos a trabajar con la marca de clase. Ya no tenemos las observaciones individuales, trabajamos con la marca de clase. Entonces tenemos que agregar una columna que sea marca de clase o XI por FI. Fíjense, estamos multiplicando 21,4 por 2, 22,5 por 2, y van apareciendo estos valores. 23,6 por 7 es 165. 24,7 por 2 es 49,4. Una vez que tenemos eso, todos esos valores calculados, hay que sumarlos. Sumatoria de estos resultados nos da 379,8, y ese valor lo dividimos por la sumatoria de las frecuencias absolutas totales, que es 16, y nos da el promedio ponderado o la media ponderada de estos datos calculados a partir de una tabla. ¿Sí? Recuerden, cuando los datos ya están resumidos en una tabla, no hay manera de calcular la media aritmética, ¿sí? Porque no tenemos las 16 observaciones individuales, pero sí podemos hacer una estimación muy buena a partir de la tabla de frecuencias, ya sea en series simples o en serie de frecuencias. Otra medida de tendencia central, la mediana. Y en el caso de la mediana no tenemos una fórmula para calcularla, sino que tenemos una fórmula para calcular la posición de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es un valor dentro de la serie de datos ordenados que divide la muestra en dos partes iguales, dejando de un lado y de otro el 50% de las observaciones. Pero obviamente primero tenemos que ordenar, ¿sí? Entonces, una vez que ordenamos, va a haber un valor central, ¿sí? Que me deja de un lado el 50% de los más chicos y del otro el 50% de los más grandes. Sí, cuando aplicamos esta fórmula, si el número de datos es impar, me va a dar un resultado exacto, ¿sí? Y ahí buscamos el valor que corresponde a la mediana. Y si me da un valor, por ejemplo, 8,5, el resultado, voy a calcular el promedio aritmético entre el valor 8 y el valor 9, porque no existe un valor que esté en el lugar 8,5. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que ordenar los valores y luego calcular la mediana. ¿Qué es el modo o moda? Como la palabra lo dice, las cosas que están de moda son las que todos usan, ¿sí? Las que tienen mayor aparición. Entonces, es el valor de la variable que estamos estudiando que ocurre con mayor frecuencia. Es decir, el dato o intensidad que más se repite, ¿sí? Dentro de una muestra o de una población. Entonces, en general, las poblaciones pueden ser unimodales y tienen un único valor que se repita con alta frecuencia, o bimodales, trimodales, dependiendo de la cantidad de valores que cumpla con este requisito. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico de una población en la cual, ahora vamos a ver después más adelante, estas formas de campana son características de las poblaciones, y nos sirve para ver por qué se llaman medidas de tendencia central, ¿sí? Porque tanto la media, la mediana como la moda, ¿sí? No tienen por qué coincidir exactamente. Sin embargo, tienden a ubicarse hacia el centro de la distribución de los datos. Estos son datos de peso de varones que van desde 50 hasta 100 kilos, y alrededor del centro de esa distribución, equidistantes a los valores más chicos y a los valores más grandes, se encuentran ubicadas la media, la mediana y la moda. Obviamente, las tres se expresan en la misma unidad que la variable, que en este caso son los kilogramos. Después tenemos las medidas de posición. Hay algunos autores que consideran que media, mediana y moda también son medidas de posición. A nosotros en general aceptamos que la mediana sí es una medida de posición porque corresponde al valor central, corresponde a una posición específica. La media y la moda no estamos tan convencidos, pero
no nos molesta si a ustedes les parece que está bien dicho. ¿Qué posición sería la que le corresponde a la moda? Y bueno, la posición más frecuente, la que más se repite en la población. Pero después tenemos otras medidas de posición que nos permiten fraccionar o dividir a la población en porciones de igual cantidad de datos. Así como la mediana divide a la población en dos grupos de igual cantidad de datos, el 50% de los mayores y el 50% de los menores, los cuartiles, deciles y percentiles dividen la población también en porciones. La mediana, que es una, divide en dos porciones. Los cuartiles son tres y dividen la población en cuatro partes iguales de 25% de elementos cada una. ¿Sí? Los deciles son nueve y dividen la población en 10 partes iguales de 10% cada una. Y los percentiles son 99 y dividen la población en 100 partes iguales, a la que le corresponde el 1% de las observaciones a cada una. Obviamente nosotros con el tamaño de muestra que tenemos habitualmente, en general solo calculamos la mediana y eventualmente les podríamos llegar a pedir en alguna ocasión que calculen los cuartiles, ¿sí? Imposible sería que calculen deciles o percentiles porque si tenemos una muestra con muy pocos datos, nos van a quedar muchos elementos con uno o dos datos, muchos deciles o percentiles, ¿sí? Y estas medidas de tendencia central suelen venir acompañadas por medidas de dispersión, ¿sí? Porque si bien es importante conocer dónde está el centro de gravedad de nuestra población, de nuestra muestra, de nuestro grupo de datos, ¿sí? Que en general están próximos a media, mediana y moda, es importante saber cómo se distribuyen los valores alrededor de esos valores centrales, ¿sí? Y los más importantes son estos: el desvío estándar, que según lo calculemos para la población o para la muestra, al igual que la media, que era mu o x con la rayita, aquí vamos a tener sigma o la S mayúscula. La varianza, que también para población y muestra, son los mismos símbolos que el desvío, pero elevados al cuadrado. Sigma cuadrado o S cuadrado. El rango o amplitud, ¿sí? Que lo tenemos que calcular considerando el valor mínimo y el valor máximo obtenidos para nuestra muestra. Y el coeficiente de variación, que luego vamos a ver para qué sirve y cómo se calcula. Entonces, fíjense que la varianza de la población se calcula primero. ¿Cómo se calcula la varianza de la población? Como los desvíos respecto de la media, si realizamos un censo, elevados al cuadrado dividido n, o en el caso de la muestra, los desvíos obtenidos de cada observación menos la media de la muestra, elevados al cuadrado. Y esa sumatoria la dividimos ya no por n minúscula, sino por n-1. Esta corrección, n-1 también se le denomina grados de libertad. Esta es una corrección que se realiza, esta propuesta de la matemática, para mejorar la precisión con la que la varianza de la muestra es una fiel representación de la varianza de la población. Recuerden ustedes que para la media de la muestra y la media de la población eran el mismo cálculo, ¿sí? En cambio, para el cálculo de la varianza de la población o de la muestra, la división no es por n mayúscula y por n minúscula, sino por n mayúscula en el caso de la población y por el tamaño de la muestra menos 1 en el caso de las muestras, ¿sí? Y luego tenemos el desvío estándar, que podríamos ponerlo como la raíz cuadrada de lo que ya calculamos para la muestra, o bien simplemente como la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y la varianza tiene un inconveniente, por eso se usa más el desvío estándar. La varianza expresa las unidades al cuadrado. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa con esto. Por ejemplo, habíamos visto cuando calculamos la media, está expresada en kilos. Luego calculamos los desvíos, también están expresados en kilos. ¿Cuánto se desvía esta observación? Tiene 5 kilos menos que la media. Esta tiene 2 kilos menos, esta 1 kilo menos, esta es positivo, 6 kilos más. Entonces, cada uno tiene su eh, desvío positivo o negativo y se expresa en la misma unidad que la variable y que la media. Ahora, cuando yo elevo al cuadrado, 5 por 5, 25, pero cuadrado por cuadrado me queda cuadrado al cuadrado. Entonces,
Aquí me aparecen unidades que no tienen sentido. ¿Quién alguna vez se fue a algún lado y vio algo cuyo peso está expresado en kilos al cuadrado? ¿Sí? No existen ese tipo de unidades. Entonces, en general se complica mucho trabajar e interpretar los resultados que se obtienen para las varianzas, porque las varianzas están expresadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo calculara la varianza a partir de estos datos aplicando la formulita, ¿sí? Me quedaría 104 kilos al cuadrado y el resultado va a ser 11,56 kilos al cuadrado cuando divida por n-1. Entonces, no tiene mucho sentido utilizar la varianza. Es importante, sí, vamos a ver que se la calcula y se la utiliza. Pero principalmente, ¿para qué la vamos a utilizar en estadística descriptiva? Para poder calcular el desvío estándar, porque el desvío estándar sí lo vamos a calcular directamente como la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Y así como se va a aplicar la raíz cuadrada a 11,56, se va a aplicar a la raíz cuadrada a kilogramos cuadrados. Entonces nos va a quedar 3,4, que es la raíz de 11, kilogramos, que es la raíz de esto. Entonces, este valor sí me sirve, porque yo voy a decir en esta población, según los cálculos que hicimos a partir de la muestra, el promedio de los varones de primer año es de 76 kilogramos, con una variabilidad expresada a partir del desvío estándar de 3,4 kilos. ¿Y por qué desvío estándar o desvío promedio? Y bueno, porque hay algunos que se desvían más, algunos se desvían 5, otros se desvían 6, otros se desvían 4 y otros se desvían menos. Se desvían 1, se desvían 2, se desvían -1, -2. Entonces, en promedio, las unidades o los elementos de esta muestra se están desviando alrededor de 3,4 kilos de la media de la población, ¿sí? Pero no podríamos haber calculado con esta fórmula el desvío directamente, porque si yo hubiera hecho la suma de los desvíos dividido 9, la suma de los desvíos es 0. Entonces, siempre la suma de los desvíos da 0, no se puede utilizar para calcular el desvío estándar directamente. Hay que calcular la suma de los cuadrados, con la suma de los cuadrados calcular la varianza y recién ahí aplicar la raíz cuadrada para calcular el desvío estándar. Otra medida de dispersión o variabilidad, el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula? Es un cociente entre el desvío estándar de la muestra y la media de la muestra, o si tuviéramos los datos de la población sería sigma sobre mu, y lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Esta es la forma en que lo calculamos y representa, en cierta manera, el grado de dispersión o variabilidad con que los datos se dispersan alrededor de ese valor central tan importante que es la media o promedio aritmético. Hasta ahí no nos aporta más información, pero fíjense lo que dice acá abajo. Es un valor utilizado para evaluar los resultados de experimentos realizados con las mismas características. Se puede utilizar para comparar entre series de valores que están expresados en diferentes unidades. Entonces es una medida que nos podría llegar a servir para controlar cosas cuando hacemos experimentos o para comparar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, si seguimos con nuestro ejemplo del peso de los varones de primer año, 3,4 kilos, que es el desvío sobre 76, nos da un coeficiente de variación de alrededor del 22%. ¿Sí? Este valor puede ser un valor considerado bajo, alto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo interpretamos esas cosas. Fíjense un poquito acá. Acá estamos hablando de los valores obtenidos a partir de mujeres y varones de primer año y tenemos el promedio y desvío estándar de altura en centímetros, número de calzados y peso para cada uno de los, este, de los, de los sexos. Y entonces acá tenemos la, la media y el desvío estándar. Yo puedo comparar para la misma característica varones con mujeres, sí, puedo decir, bueno, el peso de los varones es más elevado que el peso de las mujeres, algo esperable, no, la altura, perdón, el peso también, el peso está más pesado los varones, el número de calzado también, ¿sí? Ahora, yo puedo decir, es más variable el peso de los varones
que el peso de las mujeres. Y no sé, tendría que ver, porque si bien este 14 es más grande que 10, también el promedio es más grande en varones, ¿sí? Puedo decir que el número de calzado en varones es más grande que en mujeres, o lo mismo, por más que los números absolutos sean más grandes, o lo que se complica más aún, puedo decir que la altura en centímetros es más variable que el número de calzado, simplemente porque 6 es más grande que uno. Entonces yo no puedo hacer ese tipo de consideraciones simplemente comparando las medias y los desvíos. Obviamente sí puedo decir, en valor absoluto es más grande. Ahora, es más variable la característica peso en varones que en mujeres. Es más variable la característica altura en varones y en mujeres. Para eso vamos a usar el coeficiente de variación. Fíjense si agrego las varianzas. No me aportan mucho más, son simplemente los desvíos elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa si miro las medianas? Y con las medianas pasa lo mismo, ¿sí? En este caso, los tres valores de varones son más altos que los tres varones de mujeres. Pero ¿qué pasa cuando miro el coeficiente de variación? Fíjense que el coeficiente de variación del peso, ¿sí?, tiene mayor variación en mujeres que en varones, ¿sí? En valor absoluto era más grande en varones que en mujeres. Sin embargo, el coeficiente de variación perdón, de los varones es mucho más elevado que el de las mujeres, ¿sí? Si yo comparo el peso con la altura, ¿sí? Antes yo no podía decir es más variable el peso porque tiene una variación de 10 que la altura porque tiene una variación de 100, de 6, perdón, o que el número de calzado que tiene una variación de 1. Sin embargo, cuando yo comparo los coeficientes de variación, me encuentro con que los coeficientes de variación de la altura y del número de calzado son prácticamente iguales, aunque los valores absolutos eran muy diferentes. Y el peso es mucho más variable, ¿sí?, tanto en varones como en mujeres, que el número de calzado y la altura, ¿sí? Entonces, el coeficiente de variación es lo mejor que hay a la hora de comparar distintos, distintas variables, ¿sí? Yo no podría comparar sino la variación de altura con la variación de peso. Sin embargo, con los coeficientes de variación sí puedo, porque el coeficiente de variación, al dividir kilo por kilo, se cancela la unidad y se expresa solamente en porcentaje. Al dividir centímetro o metro por la misma unidad, se cancelan los porcentajes, ¿sí? Y aquí ya podemos empezar a sacar otras conclusiones. Bueno, evidentemente, la altura y el número de calzado son mucho menos variables. ¿Por qué? Y bueno, que el peso. Y bueno, la persona puede forzarse a comer menos, a hacer dieta y ser muy liviano, o comer de más, ¿sí?, o no hacer actividad física y tener un peso mucho más elevado para una misma edad, como son los estudiantes de primer año, o para una altura determinada. Entonces, el peso puede variar mucho más fácilmente que la altura, ¿sí?, o que el número de calzado. O sea, creo que no hace falta explicarle a ninguno de ustedes que la altura no la podemos modificar, ¿sí?, según la forma en que vivamos, o según la actitud que tengamos, o la forma en que hagamos gimnasia o que nos alimentemos. Sin embargo, el peso sí, y por eso esta variable tiene una mucho mayor variación que la altura o el número de calzado, que en definitiva no es otra cosa que el tamaño de los pies en largo. Aquí, siguiendo un poquito con medidas de variabilidad o dispersión, vemos un poco reflejado qué pasa cuando tenemos poblaciones que tienen coeficientes de variación más bajo o más alto. Fíjense, aquí tenemos tres poblaciones diferentes, la media es la misma, está alrededor de los 75 kilogramos, pero en esta hay mucha menos variabilidad, ¿sí? La mayoría de los individuos están concentrados cerca de la media. En esta la variación es intermedia y en esta la variación es muy superior. Por eso casi tenemos las mismas proporciones en un amplio rango de pesos, ¿sí? O sea, hay muchos individuos con pesos altos o bajos, bastante alejados de la media,
a diferencia de las otras dos poblaciones. Entonces, cuando yo miro esto, obviamente la media no varía, pero sí varía el desvío estándar, que es de 2 kilos en la población más uniforme y llega a los 6 kilos en esta. Obviamente la varianza es el cuadrado y los coeficientes de variación son este, de 10% en el primer caso, un coeficiente de variación muy bajo, y de 40% en el otro extremo, que es un valor muy alto. Esto tiene mucha influencia luego a la hora de hacer algunos cálculos que hoy no vamos a mencionar, pero vamos a ver en las próximas unidades cuando empecemos a hablar de inferencia estadística, porque hacen al error estándar, que es una medida estadística que nos sirve para realizar algunas pruebas bastante complejas. La kurtosis. La kurtosis hace referencia a lo que vimos antes, a que las curvas, la forma en que se distribuye una población sea más plana, intermedia o más picuda. ¿Sí? Esto, fíjense que parece un pico de una montaña, un pico de un pato, y esto es algo mucho más aplanado. Entonces, respetando un poco esas diferencias, esta que es la distribución que se conoce generalmente como distribución normal, se denomina normocúrtica, ¿sí? La que es más plana o que parece un plato invertido se llama planicúrtica o platicúrtica, y la más puntuda, la más puntiaguda, leptocúrtica. La kurtosis es un valor que nosotros no le vamos a pedir que calculen, pero fíjense que es una fórmula compleja, involucra el cálculo, tendríamos que tener los dos cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3 para calcularlo, y el percentil 10 y el percentil 90. Obviamente estas cosas, este, nosotros que en general no les pedimos que la calculen, menos les vamos a pedir que calculen la kurtosis. Sí que sepan interpretar que la kurtosis hace referencia a la variabilidad y que las curvas pueden ser más planas o platicúrticas y más puntiagudas o leptocúrticas. Medidas de asimetría. ¿Qué quiere decir que algo sea simétrico o asimétrico? Las formas que estuvimos viendo antes, tanto una distribución de tipo normocúrtica como esta, así como la platicúrtica o la leptocúrtica, son simétricas. ¿Qué quiere decir que son simétricas? Que a ambos lados del punto central tenemos distribuido aproximadamente la misma cantidad de elementos. Cuando pasa esto, se da que se cumple lo de las medidas de tendencia central, y la media, mediana y moda tienden a concentrarse hacia el centro de la distribución. Pero fíjense lo que pasa acá. ¿Qué pasa cuando le tomamos parcial a los estudiantes y ya la mayoría no están cerca del centro? La mayoría sacan buenas o muy buenas notas. Se desplaza el centro de distribución de la población o de la muestra hacia estos valores. Entonces, fíjense que el valor más frecuente, que siempre es la moda, es el que más se corre hacia un costado y hacia la cola. ¿Sí? Fíjense que la población es como que se alarga hacia un lado, a ese lo vamos a considerar la cola de la distribución. Se van quedando en primer lugar la mediana y se desplaza un poco más la media. O sea, la media es el valor más afectado por los valores extremos. Y en este otro caso, ¿qué tenemos? Es los salarios, cuánto se paga la hora de trabajo. Y bueno, la hora de trabajo, según el trabajo de cada uno, le podrán pagar muy poquito la hora o le podrán pagar mejor la hora. Ahora, la mayoría gana poco, ¿sí? 3.000 pesos la hora. Entonces, como la mayoría gana poco, la moda nos queda hacia los valores más bajos, y a medida que nos vamos yendo hacia los valores más altos aparecen la mediana y la media. ¿Y por qué es importante ver la diferencia entre estos valores cuando las distribuciones son asimétricas que lo que pasa cuando son simétricas? Cuando son simétricas, yo puedo usar indistintamente media o moda, porque yo sé que la media y la moda son muy parecidas y la mayoría de los individuos está muy próximo al promedio. Es lo que pasa con el peso, lo que pasa con la altura y con muchas variables que vamos a ir trabajando en el año. Ahora, con los sueldos, si alguien a ustedes le dice, hoy en la Argentina el sueldo promedio está mejor que hace 20 años o está mejorando, bueno, está bien, pero yo quiero que vos me informes el sueldo que más se repite, porque el promedio puede estar siendo afectado por sueldos muy elevados
que la mayoría de la población no gana. La mayoría de la población, ¿sí?, gana sueldos relativamente bajos. Entonces, para ese tipo de comparaciones, a veces es mejor conocer la moda que conocer las medias, porque la media, uno de los problemas que tiene es que se ve muy afectada por los valores extremos, ¿sí? Entonces, si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, los que ganan las empresas argentinas, que algunas ganan poco, otras ganan un poquito más, y le metemos la ganancia que generan dentro de una muestra pequeña, lo que gana alguna multinacional que está trabajando en Argentina, y nos va a parecer que el promedio es alto, pero pasaría algo así. La mayoría ganan poco y unos pocos ganan mucho y fuerzan a que la media se vaya hacia aquel lado, ¿sí? Entonces, hay que analizar cada situación para determinar si las poblaciones son simétricas o asimétricas. Y si las asimetrías son fuertes, a veces la moda caracteriza mejor a las poblaciones que la media. Aquí tenemos distintas maneras de medir la simetría, tampoco les vamos a pedir a ustedes que la midan, pero fíjense que siempre se basan en establecer si existen o no diferencias entre la media y la moda o la media y la mediana, ¿sí? Es decir, estamos viendo qué tan cerca o tan lejos están las otras medidas de tendencia central de la moda, que es la más conocida. Sí, la fórmula de Ogilvy ya es un poco más compleja y tampoco la vamos a aplicar, pero bueno, la van a encontrar. Cuando busquen para estudiar asimetría, le van a aparecer estas fórmulas raras. Dejamos entonces por hoy y vamos a cortar la grabación. Hasta la próxima.